Hola a todos, ¿cómo van? Espero que la estén pasando súper bien ahí en sus casas. Que esta nueva semana de aislamiento, de distanciamiento social, pues todavía no nos esté llevando a la locura. Como podrán ver, el día de hoy estaré por acá con el estudio. Entonces igual vamos a ir dándole un chance a la gente para que se vaya conectando. Eh, sí mencionar, bueno, primero voy a hacer dos pequeños anuncios. El primero es con respecto al video como tal. Actualmente estoy grabando en mi cuarto, entonces por lo que si escuchan algún carro, alguna moto, algún sonido fuerte, sepan que bueno, mi cuarto da hacia la calle, la ventana da hacia la calle, entonces puede ser que en algún momento pase, entonces para que no se asusten o sorprendan, esperemos que no pase nada así. Por otro lado, pues también, bueno, comentarles que para este estudio es la semana número 8, es el estudio número 8. Y sí, este es el último estudio de por lo menos esta primera parte, de este primer bloque. Eh, no quiere decir que, bueno, ya no vamos a seguir teniendo reuniones, ¿verdad? Más bien todo lo contrario. A partir de la otra semana vamos a cambiar un poco la modalidad y la dinámica con respecto a las reuniones. Obviamente van a seguir siendo virtuales dadas las circunstancias, pero la dinámica va a ser diferente. Entonces, para que sepan desde ya y estén atentos a el Instagram de Neuma y al grupo en WhatsApp para que ahí en los próximos días les demos la información necesaria. Entonces, bueno, como les decía, hoy estamos con la lección número 8 para ya ir entrando un poco en el estudio e ir aprovechando el tiempo. El pasaje principal está en Lucas 14, del 25 al 33. Hoy la lección se llama Una decisión crucial. Entonces, básicamente va a ser como un resumen, como es la última lección, un resumen de todo lo que vimos en las semanas anteriores. Entonces, igual, Lucas 14 del 25 al 33. Ahí para los chicos que están en el chat, ¿verdad? Si alguno se anima a poner el pasaje para que todos lo vayan siguiendo, yo de igual manera lo voy a leer. Pero la idea es que lo tengan por ahí. No sé si Justin, que es el que ha estado ayudando por ahí, o Maite o alguna o alguno. Entonces, por ahí. Entonces, Lucas 14 del 25 al 33. Voy a leer en la nueva versión internacional. Entonces, inicio. El precio del discipulado. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con los 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, y hay que tirarla afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eh, bueno, para esta semana,
como podrán ver, el pasaje principal se encuentra en Lucas, ¿verdad? Por lo general en las semanas anteriores estuvimos viendo mucho Mateo, la semana pasada estuvimos en un pasaje en Marcos y para hoy es en Lucas. Entonces vamos a ir desglosando, ¿verdad? Un poco el pasaje, vamos a ir viendo puntos claves, de hecho son 3 puntos esenciales eh, que nos quiere enseñar este pasaje. Entonces, como para ir iniciando, lo primero podría decir que lo que me llamó la atención del pasaje es que, bueno, Jesús venía con sus discípulos y, como era costumbre, mucha gente lo seguía, una multitud lo seguía, ¿verdad? Esto lo podemos ver igual en una gran cantidad de pasajes en los otros evangelios y en esta no es la excepción. Pero lo que me llama la atención es que empezando en el versículo 25, donde dice que lo seguían la multitud, él de una vez, ¿verdad? Dice, y él se volvió y les dijo. Hay otros pasajes en donde Jesús hacía como la distinción y él se separaba y se llevaba a sus discípulos y él les enseñaba a sus discípulos. En esta ocasión, él vio oportuno o decidió que el mensaje que tenía era para todos, ¿verdad? Y bueno, como ya pudimos ver avanzando, y el mismo título dice, es el significado de ser un discípulo, ¿verdad? Entonces en este caso lo que Jesús quería es que toda la multitud que lo estaba siguiendo, pues viera lo que significaba ser un discípulo de él, qué implicaba, qué había que hacer, qué no había que hacer, pero para todos, ¿verdad? En este caso particular. ¿Y esto por qué lo hacía? Porque, bueno, son 2 puntos que se pueden destacar aquí. Creo que Jesús hizo esto porque él no quería que la gente que lo siguiera o la gente que dijera que era un discípulo de él simplemente tomar una decisión a la ligera, sino que ya estuviera enterado de lo que conllevaba y lo que implicaba ser un discípulo por ese lado. Y Jesús no quería que la gente también lo siguiera solo porque tal vez él predicaba bonito, enseñaba bien la palabra, porque les daba de comer, porque hacía milagros, ¿verdad? O porque realmente simplemente veían como emocionante seguirlo a él. Esto me llama mucho la atención porque yo podría rescatar tal vez lo que vimos en la actualidad. ¿Cuántas personas tal vez no están o están en una iglesia por una razón más importante que Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos tal vez conocido a alguien que tal vez empezó a ir a la iglesia o empezó a congregarse en alguna iglesia eh, por el tema de que a él lo invitaron y a esta persona tal vez le gustó la forma de las reuniones, le gustó la dinámica que había, tal vez el pastor o el predicador le gustó mucho cómo era, pero nunca se dio cuenta que lo esencial era Jesús, ¿verdad? Entonces creo que eso también tenemos que tenerlo muy presente actualmente y, y pensar realmente cuál es nuestra posición, cuál es nuestra condición. Realmente estamos donde estamos en la iglesia en que estamos, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Realmente es por Jesús o hay otra razón? ¿Verdad? Inclusive, bueno, ya avanzando un poco, uno de los 3 puntos que creo conveniente y habla el pasaje es los sacrificios o el costo que implicaba ser un discípulo de Jesús. Y desde el versículo 26, ¿verdad? Ya así muy directo, Jesús toca 2 puntos eh, a destacar, ¿verdad? Voy a volver a leer el pasaje, el versículo que dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, en la parte de sacrificios vemos que ya Jesús en este primer versículo hace 2 aclaraciones. O sea, hay que amarlo más, o sea, a Él más, en primer lugar, que la familia, ¿verdad? Ahí vemos que habla de padre, madre, hermanos, esposo, esposa,
pero yo siento y considero que también podríamos incluir a lo que son a las personas cercanas, a nuestros amigos, a las personas que de alguna u otra manera se vuelven esa familia extendida, esa familia por decisión, digamos, porque tenemos una relación con ellos y somos cercanos y por ende también están ahí. Entonces creo que Dios también habla de amarlo más a Él, más que a cualquier persona, ¿verdad? Cercana. Y aquí también vale aclarar, porque muchas veces se confunde, o hay gente que tiene que confundir, que dice, bueno, ¿cómo es posible que solo amarlo a él? Porque hay algunas versiones que tal vez no es tan claro, pero en este caso no está diciendo que es solo amarlo a él, o sea, o que no tenemos que amar a otra persona o a alguien más que no sea a él, sino lo que dice es amarlo más, ¿verdad? Y creo que cuando hablamos de amarlo más es tenerlo a él como prioridad, ¿verdad? Es que no va a haber ninguna otra persona más importante que él, ¿verdad? Y entonces eso es lo primero que nos llama. Y en la segunda parte de este mismo versículo también nos dice amarlo más a él que inclusive a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Actualmente también vivimos en un mundo donde constantemente nos dicen que el más importante soy yo, ¿verdad? Nos tratan de convencer de que merecemos pensar solo en nosotros, ¿verdad? De que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. A veces son pensamientos un poco egoístas, un poco egocéntricas, ¿verdad? En donde decimos, si no soy yo, nadie más. Entonces creo que también es muy importante saber de que Dios nos dice, no, ameme usted primero, más que usted mismo, más que sus deseos, más que su voluntad, más lo que usted quiera, ameme a mí sobre todas las cosas. Entonces, esos son los primeros dos puntos que él habla de la parte del sacrificio, ¿verdad? Eh, si seguimos también el pasaje, inclusive ya en el versículo 27 nos habla del siguiente sacrificio, el tercer sacrificio que tenemos que hacer, ¿verdad? Que dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En este caso, también lo hemos visto a lo largo de los estudios y lo que significa cargar esa cruz, ¿verdad? Lo que significa eso, pero ¿qué es lo que espera Jesús que nosotros hagamos morir? ¿O qué significa eso, cargar la cruz? Hay algunos otros pasajes que tal vez lo pueden ejemplificar de una manera más clara, ¿verdad? En este caso, bueno, está Gálatas 2:20, que dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. También encontramos en Romanos 8:13, 12:13, 12 y 13, 8, 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y hay otro pasaje también que es Gálatas 5 del 16 al 23. Ahí habla de lo que era de nuestra vieja naturaleza y los pecados que tenemos que apartarnos. Y habla también de lo que son los frutos del Espíritu. Entonces, bueno, ¿qué es lo que espera Jesús que hagamos morir? Pues justamente eso. Si ya nosotros dimos ese paso de creer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nosotros, como dice en Gálatas 2, ya nosotros hemos crucificado, o sea, fuimos crucificados con Cristo, nosotros somos nuevas criaturas, nuestra viejo hombre, nuestra vieja naturaleza quedó atrás, ya no tenemos que vivir mediante o guiarnos bajo este lineamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere que Jesús, hagamos morir Jesús en la cruz? Todos esos pensamientos, todas esas acciones, todo eso que tal vez decimos, ¿verdad? Que tal vez inclusive viéndolo también desde la parte de los frutos, no nos acercan a Dios, ¿verdad? Entonces es como todos los días cargar eso que me impide acercarme a Dios y que eso no sea un impedimento de yo seguir creciendo ¿cómo se llama? En Cristo, ¿verdad? Seguir avanzando. ¿Verdad? Entonces, cargar la cruz es decidir cada día hacer morir mis deseos pecaminosos, mis deseos de la carne, ¿verdad? Esos hábitos que reflejan ese viejo hombre quien yo era antes de llegar a Cristo, ¿verdad? Y
Entonces ya con esto tenemos 3 puntos, ¿verdad? El amarlo a Él más que a nuestra familia, más que a nuestras personas cercanas, más que cualquier persona, amarlo a Él más que a mí mismo, eh, cargar nuestra cruz o morir, hacer morir todos los días eso que me impide acercarme a Él, ¿verdad? Y por último, ya si nos adelantamos un poco en el pasaje y vamos al versículo 33, que dice lo de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Esto es un poco también recordando lo que vimos la semana pasada, en lo que nos habló Crisia en el estudio anterior, de la historia en Marcos del joven rico, ¿verdad? Que Dios le dice, bueno, tenés que entregar todo, ¿verdad? Lo que tenés, y que él simplemente vio que el sacrificio era demasiado grande y no lo pudo hacer. Entonces, básicamente, este pasaje nos habla de 4 sacrificios, de 4 diferentes costos que tenemos que hacer, ¿verdad? Una vez más lo vamos a recordar, amarlo a Él más que a cualquier persona, más que a nuestra familia, más que cualquier, ¿verdad? Amarlo a Él más que a mí mismo, cargar mi cruz y hacer morir todo lo que no me acerque a Él, ¿verdad? Y renunciar a las posesiones. Siento que de igual manera el punto 3 tal vez puede ser como el más relevante, ¿verdad? Porque inclusive este punto puede conllevar a que cualquiera de los otros se vuelva mi cruz, ¿verdad? Mis posesiones, mi situación, mi estatus puede ser mi cruz, entonces yo soy el que tengo que llevar. Puede ser que yo tenga a alguien en más mayor estima que Jesús, ¿verdad? Algún familiar, mi novia, mi pareja, ¿verdad? Eh, Algún amigo o en general. Y también de la misma manera lo que es yo mismo, ¿verdad? Mis decisiones, mi forma de pensar, hacer las cosas a mi manera y no dejar que Cristo sea el que guíe mi vida. Entonces todos estos 4 puntos son los que tenemos que tener eh, presentes, ¿verdad? Básicamente lo que Jesús nos está diciendo con este primer punto es que si alguna vez tenemos que decidir entre Él y cualquier situación o persona, la expectativa es que nosotros siempre los cojamos a Él. Jesús desea que entendamos que nosotros como sus discípulos tenemos que ponerlo a Él como prioridad. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Tenemos que tener como ese proceso de evaluarnos nosotros y ver en qué punto es donde estamos fallando y tenemos que hacer un mayor sacrificio, ¿verdad? Tenemos que acercarnos más a Él. Siguiendo con el pasaje, también vemos ya una parte donde cuenta 2 historias y nos habla de unos cálculos que habían que hacer, ¿verdad? En la primera historia nos habla de una construcción, nos dice de una persona que quería construir una torre, pero que obviamente lo primero que hay que hacer es calcular el dinero suficiente para tener los recursos, ¿verdad? En este caso, bueno, si Sebas está por ahí, creo que puede dar fe que él como arquitecto, si uno inicia algún proyecto de construcción de una casa o algo así, pues obviamente lo primero que hay que pensar es en la parte del presupuesto, es en la parte de los recursos, es ver de dónde va a salir ese dinero para poder conseguir los materiales y empezar la construcción. Y obviamente si nosotros no tenemos todos los recursos, pues evidentemente no nos vamos a meter a empezar algo sin poderlo terminar. Lo ideal es tener los recursos necesarios para que en el momento que los ocupemos, poder ir avanzando en el proyecto, ¿verdad? Igual es importante saber que es un proyecto que no va de la noche a la mañana, es un proyecto que dura su tiempo, ¿verdad? Como igual al hacer una casa, al hacer un edificio, cualquier construcción, todo es un proceso, todo es por etapas, ¿verdad? Usted no empieza del techo, ¿verdad? Usted empieza desde la parte más abajo, que son los cimientos, y de ahí para arriba, ¿verdad? Entonces, todo eso es de igual manera. Tenemos que entender que esto es el seguir a Jesús, el ser un discípulo de Él, es un proyecto costoso, ¿verdad? ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es ese precio que hay que pagar? Pues ya lo vimos anteriormente. ¿Cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que no es tan sencillo. Por otro lado, también está
la parte de la historia del rey, ¿verdad? Que contaba de que él iba por una guerra, pero él solo tenía 10,000 hombres y que el otro rey tenía 20,000. Entonces, él estaba preparado o no, iba a poder hacer frente o no. Eh, Eso es lo primero que hay que calcular. Tengo los recursos para poder enfrentar esto. Y esto lo podemos relacionar también con nuestra caminar cristiano, con nuestra vida cristiana, con nuestro ser un discípulo de Jesús, en el hecho de que en el momento que aceptamos seguirlo a Él, todos los días son batallas que tenemos que librar, decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Y esto es una guerra todos los días, ¿verdad? Es contra nuestra naturaleza, contra el mundo, contra Satanás, ¿verdad? Entonces es muy importante que la parte de los cálculos también es importante. No podemos simplemente tomar una decisión sin saber qué costo lleva y qué sacrificios hay que hacer. Y Jesús también fue muy claro con la multitud en ese momento. Les dijo lo que tenían que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante para nosotros también. Tenemos que entender esa parte, ¿verdad? No simplemente lanzarnos y ver qué sale, sino saber que todo es un proceso, que hay cálculos que hay que hacer. Si tenemos los recursos, ok, si hay algo que tenemos que poner delante de Dios y trabajar más, ponerlo. Si sabemos que hay algún área que estamos fallando y que tal vez esa guerra estamos perdiendo, de ir delante de Dios y ponerlo delante de Él y trabajar en eso, ¿verdad? Y eso es lo más importante, que no podemos simplemente, si las cosas se ponen difíciles, renunciar, sino todo lo contrario. Dios nos está diciendo que Él nos va a acompañar día con día y sigamos ir avanzando. Por último, el tercer punto, ¿verdad? De este pasaje que también quiero rescatar es que Dios nos habla de que Él quiere tener una vida productiva para sus discípulos. En los últimos dos versículos 34-35 habla de la parte de la sal, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sal pierde su sabor, ¿verdad? ¿Cómo lo va a recuperar? No es la primera vez que Jesús hablaba de la sal en un pasaje. De hecho, en Mateo 5:13 lo menciona y le dice a los discípulos que ellos son la sal de la tierra, ¿verdad? Y todos sabemos de las propiedades que tenía la sal y lo importante que era la sal en ese entonces y lo útil que era. Y nos compara de esa misma manera. Dios nos dice, ustedes también son útiles, ustedes también tienen una misión, tienen un propósito. Entonces Él nos manda a que nosotros seamos útiles. ¿De qué nos sirve que estemos escuchando, aprendiendo de Él, de Jesús, de su palabra, si realmente no ponemos en práctica esta parte? O sea, no estamos avanzando en el reino de Dios y Dios nos lo está diciendo. O sea, ¿de qué sirve la sal si ya no tiene sabor, ¿verdad? Ya no pierde sus utilidades. Y eso es lo que nos dice, no seamos así, o sea, tratemos de seguir avanzando por ese propósito. Y hay un mismo pasaje que en Santiago habla de esto mismo, en Santiago 1, del 22 al 25, que dice que se trata de no ser oidores, sino también de ser hacedores. De hecho dice, no se contenten solo por escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al espejo, mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces creo que en este caso queda muy claro, ¿verdad? Todos, si decidimos ser sus discípulos, tenemos una misión que cumplir. Y no podemos simplemente quedarnos en el estar escuchando, el estar aprendiendo y no hacer nada. Entonces, como para ir cerrando, ¿verdad? Dios nos habla de tres cosas puntuales en este pasaje. ¿Cuál es el costo y el sacrificio que conlleva ser su discípulo? ¿Verdad? Nos dice también que tenemos que hacer cálculos, tenemos que prever previamente en lo que nos estamos metiendo, ¿verdad? Que no es una decisión a la ligera y que por último, si tomamos esa decisión, tenemos que ser fieles y tener una vida productiva, cumplir con una misión que nos dio a todos. En pocas palabras, Jesús desea y aclara que todos los que decían seguirlo y ser sus discípulos tendrán que hacer sacrificios
que el costo es alto y que se esperan que seamos útiles, que seamos productivos. Con esto cierro este último estudio. De verdad espero que les haya quedado ahí una semillita. Ojalá que con esto igual podamos analizarnos, podamos pensar realmente cómo estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y que si hay algo que tenemos que traer delante de Dios y trabajar, hacerlo, ¿verdad? Y no esperar a que esa cruz se vuelva tan pesada que nos impida seguir avanzando. Entonces me gustaría igual cerrar con una oración para pedirle a Dios que trabaje en nosotros día con día y que esto que acabamos de ver lo llevemos a la práctica. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir de esta manera, Señor, tu palabra, de poder aprender más de lo que vos querés que nosotros hagamos, Señor, como tus discípulos. Te pedimos que nos ayudes a que también podamos entender lo que esto significa, que no tomemos a la ligera el hecho de que ser un discípulo es simplemente decirlo ya, Señor, que hay sacrificios, que hay un costo, Señor, que hay una misión que tenemos que cumplir, Padre. Ayúdanos a evaluarnos, a saber y entender en qué área estamos fallando o no estamos cumpliendo. Ayúdanos a tener la humildad de acercarnos a ti y pedirte, Señor, que nos ayudes de una manera tangible, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, porque hemos pasado momentos chivas con vos y sé que no nos vas a dejar en ningún momento, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y que lo que queda de la noche podamos disfrutar de una gran manera. Te damos gracias infinitas. Guárdanos y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso sería todo de mi parte. Ahora seguiremos con el tiempo igual en grupos. Ojalá que todos se puedan conectar con su grupo, ya que es la última sesión. Que podamos compartir, comentar qué nos pareció, qué esperábamos, si realmente Dios ya ha estado trabajando en nosotros en algo y esperar a ver qué viene. Entonces de mi parte sería todo. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego.